Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el libro de Éxodo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libres.
Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 29 de Éxodo y voy a leer algunas porciones, voy a hacer algunos comentarios y luego de haber cubierto la mayor parte del capítulo vamos a seguir nuestro patrón de oración basado en el acróstico CASA: confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Entonces voy a leer a favor de ustedes el capítulo 29 y aquí al lado mío va a aparecer el texto de la escritura para que ustedes me sigan en la lectura. Pero dice así Éxodo capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Esta es la consagración de los sacerdotes. El viernes, en el capítulo 20 y 28, se hizo una descripción de toda la vestidura sacerdotal y aquí es la aplicación de esta vestidura sobre ellos y la ordenación al sacerdocio perpetuo. Y termina la sección que acabo de leer con Aarón y sus hijos poniendo sus manos sobre el cordero, y el cordero muere, y era una manera de que ellos transferían el pecado que tenían como personas, ese pobre cordero, y el cordero moría, y era la manera de lidiar con el pecado. Es importante que tengamos eso. Entonces, la primera parte de este capítulo nos habla de Aarón y sus hijos siendo consagrados como sacerdotes y siendo expiados, transfiriendo su pecado a un cordero, y ese cordero por recibir ese pecado tiene que morir. Continúa entonces leyendo desde el verso 13. Tomarás también la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás
sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todos en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión, para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrara hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Aquí paramos un momento. Hay una ofrenda por el pecado. Ahora hay una ofrenda por santificación, por consagración. Y en esta ofrenda, a través de esta sangre, a través de esa unción, Aarón, sus hijos y los que siguiesen después de estos quedan santificados. Y es una santidad que se derrama sobre ellos de tal manera que ahora ellos tienen que permanecer 7 días confinados y separados, sin contacto con personas que no estén santificadas. Eso es muy, muy delicado. Tanto así que ellos tienen que quemar, destruir la comida, como dice el verso 34. Todo lo que sobrase tenía que ser quemado, porque esto era algo muy santo. Entonces, primero tienen que ser limpiados del pecado, luego son santificados, y durante 7 días tienen que permanecer ahí resguardados en ese proceso de santificación junto con las vestiduras. Luego, leo los siguientes versos. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás al altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada.
Y termina el pasaje recordándonos o mostrándonos mejor que eso iba a ser todos los días, iba a ser necesario expiación por el pecado, iba a ser necesaria una constante santificación del altar. Y una vez que quedase santificado el altar, iba a ser tan santo que tenía que quedar excluido de la mayoría del pueblo. Es decir, el altar quedaba en el lugar santo, protegido en el tabernáculo, y afuera tenía que quedar el resto de las personas, el pueblo, porque ahora era un lugar santísimo. Y quiero recordar que la santidad de Dios es algo delicado. Entonces, no era algo a lo que podía acceder cualquiera. Tenías que estar en condiciones también de santidad, de pureza. Por eso el sacerdote se santificaba y por eso el sacerdote se tenía que consagrar antes de poder servir en el santuario. Quedan unos versos, los del 38 al 46, los voy a leer al final. Vamos a empezar a nuestro tiempo de oración con esta información que iré complementando. Y lo primero que tenemos que confesar es la santidad muy grande, grandototota de Dios. Una santidad con la que no podemos jugar. Tenemos que confesar esa santidad que es tan delicada, que exige un sacrificio diario, que exige el derramamiento de sangre, que exige que primero seas purificado tú y después hagas ofrendas para santificar. Y a la vez que confesamos ese Dios tan santo, tan grande, que no te puedes acercar a Él sin haberte consagrado primero, también confesemos que solemos tomar la santidad de Dios en juego tantas veces, que a veces tomamos nuestra santificación de una manera tan a la ligera y podemos comenzar un día sin ni siquiera invocarle a Él, sin ni siquiera pedirle perdón a Él, y dejarnos llevar por nuestro trabajo, por nuestras obligaciones, por nuestras preocupaciones del día a día, y dejamos la comunión con el Dios Santo de último. Oremos confesando santidad por un lado y por otro lado reconociendo que a veces nos acercamos tan a la ligera a ese Dios santo y a veces tomamos tan a la ligera su santidad. Señor, quiero comenzar reconociendo que eres un Dios santo, que eres tan santo, Señor, que la Escritura menciona que los querubines, los servidores que están ante tu trono, solo pueden decir santo, santo, santo. Eres 3 veces santo, Señor. Eres el Dios santo, el Todopoderoso. Tu trono está cubierto de gloria y de santidad, Señor. Esa santidad tan grande que tienes que contenerla, Señor. Porque si muestras toda tu santidad y si muestras todo tu poder en medio de nosotros, simplemente moriríamos, Señor. Simplemente seríamos acabados. No podemos sobrevivir ante esa santidad, Señor. Y así, Señor, los sacerdotes tenían que vivir, Señor, por varios días, Señor, detrás del tabernáculo, dentro del lugar santo, Señor. Y ahí tenía que estar, Señor, la mesa, el altar, Señor. Y no todo el mundo tenía acceso a Él, Señor. Había que santificarse primero, Señor. Porque tu santidad es grande, Señor. Y quiero esta noche reconocer esa santidad, que es digna de toda la alabanza, Señor. Que es digna de que paremos nuestras vidas para contemplarte con reverencia, Señor, y unirnos al coro celestial diciendo: Santo, Santo, Santo. Señor, ayúdanos a contemplar y tener reverencia y temor ante esta santidad, Señor. Pero también en esta noche quiero confesar y pedirte perdón por la ligereza, Señor, con que a veces
asumo, Señor, tu santidad. Y me acerco a ti, Señor, para que resuelvas mis problemas, para que sanes mis heridas. Y se me olvida que eres un Dios santo, digno de toda reverencia. Perdona, Señor, los días en los que dejo que el afán del día a día, mis preocupaciones, mi trabajo, aún mi familia, me robe el tiempo que debería estar dedicado a adorar y glorificar y exaltar esa santidad, Señor. Perdóname, Señor, cuando tomo a la ligera tu santidad, Señor, y me acerco a ti con un corazón dividido, con un corazón lleno de otras cosas que no sea alabanza a ti. Cuando me acerco ante ti, Señor, con una obediencia parcial, cuando me acerco a ti, Señor, con dobles intenciones, aun cuando me acerco a ti con hipocresía esperando recibir. Perdóname, Señor, porque estoy tomando a la ligera, Señor, tu santidad cuando hago eso. Perdóname, Señor, te lo suplico. Señor, permíteme disfrutar y considerar tu santidad, Señor. Aunque eso signifique humillarme, Señor. Que eso sea para mí arrepentimiento, para buscarte, Señor, verdaderamente. Te lo suplico, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Pero esta misma santidad que se ve en este pasaje también está llena e impregnada de adoración, porque la santidad de Dios te lleva a la adoración. Y eso es lo que vemos en este pasaje, cuando todo lo que se describe de los sacrificios, ofrenda mecida, consagración, el altar, todo es adoración. Es la manera en la que se entregaba la vida en adoración, porque la verdadera adoración es la entrega de todo tu ser para exaltar a Dios, para ponerte en sus manos. Y aquí Dios se muestra en adoración, se muestra para ser adorado, y había que esperar. Y hay algo que me llama mucho la atención de todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y si quieres complementar lo complejo de este sistema, lo detallado, puedes leer Levítico capítulos 1 al 7, expande, nos muestra más a fondo todo lo que tenía que ver con el sacrificio. Pero aquí solo quiero que pienses en la adoración considerando lo siguiente. La adoración requería detalle, elaboración y sumo cuidado. Y hoy quisiera que levantemos una oración de adoración, pidiendo al Señor que nos dé ese cuidado, ese detalle, pero también reconociendo que Él es un Dios que lo abarca todo, que lo cubre todo, que nuestra adoración debe estar en cada área de nuestra vida, y es una adoración de la que depende nuestra vida. Ese es parte del significado de incluir cosechas, de incluir tantas cosas. Y en el sistema de adoración del Antiguo Testamento está incluida toda la vida del pueblo. Es por eso que se menciona y se incluye en la adoración, en el sacrificio, los panes y levadura, el aceite, el hojaldre, todo lo que significaba la comida y el sustento de Israel está incluido en la adoración. Toda nuestra vida debería estar incluida en la adoración, porque Dios es un Dios que está en toda nuestra vida. No es solamente el Dios del domingo, no es solamente el Dios de hoy lunes de 7:30 de la noche a 8 de la noche. Es un Dios que está en toda tu vida, y tu adoración debería estar en toda tu vida. Entonces,
adoremos reconociendo ese Dios digno de ser adorado con detalle en cada área de nuestra vida. Señor, y nos acercamos a ti para adorarte, para adorar tu nombre, Señor. Para adorarte, Señor, porque tú estás en cada área de nuestra vida, Señor. Tú no eres el Dios de ser adorado los domingos en la mañana, o los días de semana de 7 a 8 de la noche, o cualquier otro momento que llamamos momento de adoración. Tú eres un Dios, tú eres el único Dios digno de ser adorado cada momento, en cada área de nuestra vida. Señor, ayúdanos y enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad en cada momento. Adorarte en el momento de nuestro trabajo. A adorarte, Señor, cuando nos levantamos, cuando hacemos oficios, cuando estamos trabajando, cuando estamos compartiendo con otros. Que nuestra vida sea una ofrenda de adoración, porque te estamos reconociendo, porque estamos sujetando nuestra vida, nuestros valores, nuestros pensamientos a ti, Señor. Señor, queremos aprender a adorarte, Señor. Yo quiero aprender a adorarte en espíritu y en verdad, en cada momento de mi vida, en cada momento, Señor, en el que yo esté caminando. Por favor, Señor, dame un corazón agradecido, un corazón de adorador a ti. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén. Y la S de súplica quisiera que la viésemos pidiéndole a Dios que nos dé perdón de pecados y santificación. Y el pasaje sigue un orden lógico de primero había que ser perdonado y después tenías que ser santificado para que pudieses servir y ministrar en el pueblo. Y eso tenían que hacerlo los sacerdotes, los servidores del templo. Tenía que hacerse con el altar y después tenía que hacerse a todo el pueblo. Después el pueblo podía venir a traer sus ofrendas, sus sacrificios de expiación de pecados, sus sacrificios de adoración. Pero tenía que ocurrir primero todo eso. Ahora, no sé si lo notaste, pero cuando este pasaje habla de que cada día tiene que ofrecerse 2 sacrificios, cada día tiene que ofrecerse diferentes ofrendas, yo empiezo a ver que ese santuario era un lugar que tenía una cara fea, y es la cara de la sangre, es la cara de el olor a muerte. Todos los días tenía que morir varios animales para que pudiese haber santidad, para que pudiese haber perdón. La Biblia nos recuerda que Jesús es el sacrificio que vino a santificarnos y a expiar el pecado. Supliquemos esta noche, pidiéndole a Él que pueda hacer ese sacrificio real en nuestras vidas, que nosotros podamos venir ante Él con confianza y reconocer que Él muere por nosotros. Pero también supliquemos a Él porque siga levantando en medio de nosotros servidores, personas que consagran sus vidas para poder ministrar la palabra, para poder enseñar el Evangelio. En este tiempo en el que las reuniones y la enseñanza tiene que ser así, a través de una cámara y a través de algún mensaje, son más que nunca necesarios aquellos que han decidido consagrar sus vidas al estudio de la palabra. Entonces, supliquemos por esas 2 cosas. Primero, porque
podamos nosotros acercarnos a Él con confianza y Él pueda hacer ese sacrificio para nosotros. Pero también supliquemos por aquellos que sirven, que hoy sirven en el altar de la palabra, compartiendo el Evangelio a otros, compartiendo la palabra a otros. Supliquemos por ánimo para sus familias, supliquemos por ánimo para esos ministerios, por recursos para los ministerios que están hoy trayendo consuelo y paz a las personas. Señor, y quiero acercarme a ti, Señor, en esta noche, suplicando, Padre, que seas tú en mi vida ese sacrificio que santifica y trae perdón a mi vida, Señor. Suplico que yo pueda sentir la confianza, y aquellos que me escuchan también, Señor, que al acercarnos a ti y reconocer que tú eres ese sacrificio ofrecido una vez por todas, tú perdonas pecados, tú perdonas nuestra iniquidad y nos santificas. Y ahora sí podemos acercarnos al lugar santo de tu presencia y tener comunión contigo y disfrutar, Señor, disfrutar tu consuelo, tu presencia, tu dirección. Señor, clamo a ti para que esas realidades de las que habla este pasaje, de poder ofrecer un sacrificio, Señor, y luego poder estar en el lugar santísimo y disfrutar una comida y disfrutar de la santidad, Señor. Ruego a ti para que eso sea verdad en nuestras vidas a través del sacrificio de Jesucristo. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a llegar a la cruz, a aferrarnos en arrepentimiento a ella, a reconocer que no hay lugar aparte de la cruz en el que podamos ser santificados y cuidados. Señor, pero también clamo en esta noche por aquellos que sirven como ministros de la palabra. Clamo en esta noche, Señor, por los maestros, por los pastores que están dedicando tanto tiempo y esfuerzo para que tu pueblo, Señor, pueda recibir el Evangelio. Para que personas que no te conocen, en medio de estos momentos de soledad, de angustia, puedan ser consolados con la palabra de verdad. Por favor, Señor, sostén las familias pastorales, sostén las familias de líderes de iglesia, Señor, sostén las familias de aquellos, Señor, que están sirviendo, algunos, Señor, en medio de privaciones, de sacrificios, Señor, por amor a ti, por amor a tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que seas tú proveyendo, Señor. Y te pido, Señor, por esas iglesias que en este tiempo tienen que sacrificarse para que tu palabra siga siendo luz en medio de esta sociedad, Señor. En especial en este tiempo, Señor, en el que la gente está sola, en el que hay tantos, Señor, con incertidumbre. Y no son las ideologías políticas, no son, Señor, los planes económicos los que van a consolar. Es tu palabra, Señor. Es tu evangelio, Señor, lo que necesita esta sociedad, lo que necesita esta gente, lo que todos necesitamos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas cada ministro de la palabra, Señor, que está sirviendo, Señor, hoy con amor a otros. Bendice, Señor, tu iglesia, te lo pido en tu nombre precioso. Amén. Y quiero terminar leyendo la porción de este capítulo 29 que dejé para más tarde. Y dice así desde el verso 38. Esto
es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas, machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré sobre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Y quiero finalizar en acción de gracias, porque las ofrendas, ese sacrificio diario, es agradable a Dios. Y cada vez que leo este pasaje, empiezo a ver el tabernáculo en una perspectiva en tensión. Por un lado está la santidad, la gloria de Dios, está ese punto en el que nos podemos encontrar con Él. Pero por otro, no puedo dejar de verlo como un matadero. Y no sé si alguna vez has estado en un matadero, pero los mataderos no son un lugar agradable. Es un lugar donde hay muerte, donde hay mucha sangre, donde están siendo degollados una cantidad de animales constantemente. Y bueno, en el tabernáculo, mínimo 2 sacrificios al día, el de la mañana y en la tarde. Pero recuerden que durante el día el pueblo tenía que traer sus ofrendas de expiación, sus tórtolas, sus palomas, sus carneros. Entonces, veo ese lado, por un lado la maravillosa obra de Dios relacionándose con nosotros, y por otro lado la muerte. Y es que la santidad tiene un precio, y tiene un precio elevado, tiene un precio de sangre. ¿Y cómo quiero que agradezcamos esta noche para finalizar? Que lo hagamos pensando en Hebreos capítulo 9, versos del 23 al 28, que nos dicen: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Estoy hablando de estos sacrificios de sangre, estos carneros, estos animalitos siendo degollados y siendo quemados en un altar. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aarón no derramó su sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Agradezcamos
Porque si estas ofrendas imperfectas de carneros y de animales, los últimos versos del capítulo 29 de Éxodo dicen que era ofrenda de olor grato a Dios y que permitían la santidad del pueblo de manera temporal. Y dicen y dice ese capítulo que a través de eso Dios se establecería en medio de su pueblo y habitaría allí y el pueblo le conocería. Dale gracias a Dios porque en Jesús hay una ofrenda mucho mayor que te permite una mayor santidad y una mayor comunión con Dios. Y Señor, quiero darte gracias por enviar a tu Hijo Jesús a vivir en medio de nosotros y hacer ese sacrificio perfecto, ofrecido no en un tabernáculo, no en un santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo, para satisfacer tu ira, oh Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú decides habitar en medio de nosotros. Es decir, decides habitar con esta tu iglesia. Y para eso envías a tu Hijo Santo, perfecto, como ese sacrificio perfecto, esa expiación perfecta que nos da santidad perfecta. Gracias, Señor. Gracias, oh Jesús, por venir y vivir en medio de nosotros y ofrecerte por nosotros. Oh Hijo de Dios, oh Espíritu Santo, guíanos a esa santidad, guíanos al arrepentimiento para entender ese sacrificio, para entender esa vida nueva. Te lo pido, Señor, en tu nombre santo, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invito a que mañana entres también a nuestro canal y puedas escucharnos y seguir este estudio del libro de Éxodo que ya está terminando. Ya estamos llegando a los capítulos finales de Éxodo. Y recuerda, aquí tienes, en este canal quedan nuestros episodios, las lecturas capítulo a capítulo, las oraciones capítulo a capítulo. Si las quieres repasar, si quieres volver a ellas, si quieres recomendarlas, te invito a que las compartas con familiares, con amigos, si crees que este contenido puede traer esperanza y luz a sus familias. Y recuerda, ten tu cuaderno, tus notas y lleva tu propio diario de confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Recuerda hacerlo con tu familia. Recuerda disfrutar estos tiempos con Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.